Ingeniero, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación y un gusto, como siempre, poder dialogar contigo. Qué gusto. Usted es un Y por hombre... UCI TV. Gracias. Usted es un hombre de izquierda, pero entiendo que no tiene por estos días militancia, ¿o sí la tiene? Mi militancia, evidentemente, es en esta posición, desde el progresismo, desde la creencia de que en el Perú es posible tener igualdad de oportunidades para desarrollarnos, para tener un acceso a la salud, a la educación. Ahora, sobre militancia De repente pregunté mal, me refería a... partidaria, Exacto, sí. definitivamente yo renuncié a un... Por un momento se va la... Sí, como le estaba expresando, militancia partidaria en este momento estamos en un proceso de construcción de una propuesta. Esperamos que podamos tener la posibilidad de participar en estas próximas elecciones, en el entender que la Comisión de Constitución viene modificando las reglas de juego. Hay pretensiones inclusive de querer ganar las elecciones en mesa. Es lamentable lo que está haciendo el señor Chejade, porque las reglas de juego deberían estar claras desde un primer momento. Pero bueno, es la realidad, y frente a eso lo que nos queda es organizarnos desde provincias, desde movimientos regionales, y a ver qué podemos hacer como una propuesta alternativa de gobierno con miras a las elecciones del 21. El sociólogo Héctor Béjar decía hace algunos días aquí en Pulso Informativo que ni la izquierda ni la derecha en el Perú son auténticas. Y decía más sobre la izquierda, decía, la izquierda peruana no es una verdadera izquierda. ¿Cómo lo aprecia usted, ingeniero? Lo primero, mi respeto al señor Béjar por la trascendencia de su vida y sobre todo la labor que ha desarrollado desde una visión de la izquierda definitivamente, ahora como docente universitario. Se entiende que cambian los tiempos. Hay una nueva vanguardia de una izquierda progresista moderna a nivel mundial. Ya el muro de Berlín cayó el año 89. Muchos de mis ex camaradas todavía entienden la lógica del desarrollo del mundo en una lógica de agudizar las contradicciones, de una lucha de clases. Creo que esa etapa ha pasado. Ahora tenemos que entrar y trascender sobre demandar al mundo la igualdad de oportunidades, como te expresaba hace unos minutos, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos como seres humanos frente a una realidad que estamos viviendo con la pandemia. El exceso del consumismo, el exceso del abuso que comete el ser humano en la depredación de nuestros recursos naturales, nos está pasando factura definitivamente, claro. Porque hemos llegado a este extremo de la pandemia donde, fíjate, en pleno siglo XXI tenemos la cantidad de muertos que normalmente se podría manejar en una circunstancia de responsabilidad, pero hemos priorizado temas económicos por encima de la salud. Claro, le entiendo en su respuesta como que le está diciendo a Héctor Béjar que se ha quedado, digamos, en las calendas griegas, pero... No, de ninguna manera. Correcto. Permíteme hacerte la interrupción. No, al contrario, mi respeto profundo al señor Béjar por todo lo que ha trascendido, el trabajo que él desarrolló, que puede ser cuestionado en su momento, pero hay que entenderlo en perspectiva histórica, ¿no? Perfecto. Le voy a poner unos tres ejemplos o unos tres nombres de circunstancias actuales que la izquierda ha vivido y yo quiero una impresión suya sobre eso. Son tres casos, el caso de Gregorio Santos, el caso de Vladimir Cerrón y ahora estamos hablando del caso de Elmer Cáceres Yica, el gobernador de la región Arequipa. ¿Qué le suscita a esta situación desde su impresión de izquierdista? Que hay que saber discriminar y diferenciar las posiciones que existen dentro del abanico de posibilidades y visiones y diferencias que existen en el otro lado del espectro, ¿no? Siempre vemos en el Perú que la mayoría son partidos de la derecha. También hay partidos de la izquierda y hay visiones totalmente distintas. Lo bueno es que usted ha graficado de tres personajes bastante cuestionados que enarbolaban banderas de reivindicación, banderas de lucha, inclusive defensa a las comunidades, defensa a la población excluida. Pero de por medio, los tres tienen serias indicaciones y denuncias de actos de corrupción, algunos de ellos inclusive sentenciados. Entonces, eso les descalifica para cualquier tipo de debate político, inclusive para tratar de representar los nuevos grupos de izquierda que emergen. Y al contrario, descalifican y desacreditan esa visión. No le mencioné el caso de Adubiri porque entiendo que su caso no es de corrupción. Y le agradezco por eso, porque hay que discriminar.
el caso de Gregorio Santos, el caso del señor Vladimir Cerrón y el caso de Cáceres Yica son de izquierdistas radicales que tienen un discurso para la tribuna, son agoreros, pero la realidad de sus actos los condena, porque de por medio tienen serias denuncias de corrupción, inclusive con sentencias. Entonces, si seamos claros y frontales, porque la corrupción no mide los colores, puede ser de derecha o de izquierda. La corrupción lamentablemente ha llegado a tal punto que es como un cáncer que hay que extirparlo, que está haciendo inclusive metástasis en el Perú, y en este caso ellos lamentablemente representan a lo que no debería ser la izquierda. Y el caso de Adubiri es totalmente distinta. Adubiri es un líder que ha organizado a su población en una movilización y lamentablemente se desencadenó la movilización, hubo daños a la propiedad privada, hubo cierto vandalismo y evidentemente tiene que haber responsabilidades frente a eso. Pero no se puede comparar, no hay ningún parangón para compararlos con Gregorio Santos, con Vladimir Cerrón, que inclusive tienen sentencias por corrupción. Y el caso de Cáceres Yica, la irresponsabilidad y la incompetencia funcional de lo que ha llevado a una región tan importante como Arequipa en esta circunstancia, con muertos de por medio a consecuencia de la pandemia. Perfecto. Estamos ya, digamos, a puertas, nos faltan algunos meses para el proceso electoral de abril del 2021 y en ese contexto el Congreso está viendo cómo hace con el tema de las reglas de juego, la inscripción de los partidos, las candidaturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve el papel de la izquierda? Se lo preguntaré también sobre la derecha, alguien de derecha. ¿Cómo ve el papel de la izquierda de cara a ese proceso electoral? Bueno, el único representante de la izquierda que tendríamos serían los del Frente Amplio, ¿no? Y de alguna manera también eran los de UPP, pero más relacionados con una extrema izquierda, con el señor Antauro Humala. Han tenido un rol poco protagónico y definitivamente no están desarrollando el trabajo de reivindicación, no están planteando propuestas coherentes en la posición que se debería marcar pensando en el desarrollo del país. Una cosa es la visión ideológica, una cosa es la posición política, pero debe trascender la responsabilidad que uno tiene frente a una necesidad insoslayable como es la recuperación de nuestra patria en un escenario post-cuarentena y en plena pandemia que venimos viviendo. Por ende, se le exige a la clase política responsabilidad. Y en eso yo quisiera que se trascienda. No es solamente una responsabilidad de izquierda, sino también de las derechas o de todos los partidos, porque podría decir que uno que no es ni de derecha ni de izquierda. Acá estamos todos en el mismo barco y nos guste o no nos guste, si queremos que nuestro país pueda sopesar todo el embate que está significando a nivel económico, social, sanitario con la pandemia, deberíamos unirnos, trabajar de buena voluntad, contribuyendo a ese desarrollo, no con las mezquindades de propuestas politiqueras que inclusive lo único que buscan es el rédito político para que puedan ganar en este escenario también en este escenario previo a las elecciones que se nos vienen el 21. Entonces, hay un jalón de orejas a los partidos que están en el Congreso de la República. Es lamentable lo que pretenden hacer, inclusive con la reforma política, si entramos a un análisis mucho más fino, pretender bloquear candidaturas solo por el hecho de buscarle una estrategia formal, como quien dice, para ganar en mesa las elecciones, es un atentado a la democracia. Para terminar, en una partecita de su declaración me pareció entender que aquí habemos de derecha o de izquierda, que no hay más. Particularmente yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy un ciudadano más, pero no simpatizo con ninguna de las dos. Totalmente de acuerdo. Lo que estoy tratando de explicarle es que en la responsabilidad que se tiene en el Congreso de la República a nivel de representación, se tiene partidos de derecha, de izquierda, de centro, o los que también no se consideran de ninguno de esos espectros, si lo queremos circunscribir en ese plano. Entonces, evidentemente, todos ellos tienen que entender la responsabilidad que se tiene frente al país. Ahora bien, la posición ideológica es la visión que uno tiene de desarrollo de una patria, pero el objetivo es que contribuimos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo para que el país pueda salir de esta circunstancia tan delicada, tan difícil que viene atravesando. En ese entender es que es importante que el tema ideológico, el tema político partidario pase a un segundo plano, que se piense en el país por delante de todo. Usted me ha planteado un poco en el esquema de la izquierda, pero trato de visionar mucho más allá, así como usted me está expresando, porque en el Perú no necesariamente hay una afiliación partidaria, menos ideológica.
estamos pensando en buscar el bienestar general, el sentido común para que la población pueda sopesar todas las consecuencias que estamos viviendo en estos días con la pandemia que lamentablemente está afectando seriamente nuestra economía, pero sobre todo nos está exponiendo sanitariamente. Todos los días mueren muchos peruanos y tenemos que hacer algo frente a esta realidad, más aún cuando se ha vuelto una supuesta normalidad. Ingeniero, Béjar decía, la izquierda siempre debe ser sinónimo de cambio, y cuando hablaba de la derecha peruana decía, no es una derecha auténtica porque los de la derecha no se dicen conservadores. O sea, no se dicen de derecha, sino dicen centro-derecha. No les conviene políticamente seguramente decirlo. Y él hablaba de cómo en otros países y también antes en el Perú se hablaba quiénes son los conservadores y quiénes son los que van por el cambio. ¿Usted concuerda con esa impresión suya? Permítame ahí disentir con Héctor Béjar porque pienso que no es válido poner en un corset a diferentes sectores y estigmatizarlos con una posición, porque debe haber diferentes tipos de matices dentro de esa visión. Lo importante es que hay que entender la coyuntura actual. En temas ideológicos, en temas político-partidarios, inclusive de construcción de propuestas de partidos políticos, yo siento que en el Perú y casi en toda Latinoamérica estamos en pañales, porque lo que ha sucedido es más bien la utilización de la política, el clientelaje político para poder buscar un espacio de poder, y lamentablemente lo que ha desnudado es que ese espacio de poder tenía otros fines subrepticios. Me estoy refiriendo a los actos de corrupción. Entonces, yo creo que más bien hay que desarrollar los partidos políticos. Sería importante que se desarrolle una cultura política en nuestro país para que la población pueda discernir y tomar decisiones sobre organizaciones políticas que trascienda más allá de las personas. Pero para eso se necesita una evolución política, ¿no? en nuestra sociedad. Qué pena lo de Verónica Mendoza y ahora lo de Marisa Glave con todo lo que hemos ido escuchando últimamente, ¿verdad? Yo les guardo el mejor de los respetos y la consideración a las personas, pero definitivamente una denuncia tan seria obliga, en este caso, a la señora Marisa Glave a que pueda responder a la justicia. Ella tendrá sus argumentos para poder defenderse en un espacio de la Fiscalía, del Poder Judicial, que se investigue. Acá no hay ningún tema de que por ser de la misma ideología, de la misma visión, vamos a ser condescendientes. La lucha contra la corrupción tiene que ser frontal. Por supuesto. No importa que sea allegado tuyo, uno tiene que ser responsable. Hay que confrontar la corrupción, sino ¿dónde estaría la coherencia? Si hemos sido tan duros frente al fujimorismo por todas las tropelías que ha cometido durante todos estos años, evidentemente si hay gente de la izquierda involucrada en actos de corrupción, tienen que responder a la justicia. Y esperemos que ese largo brazo de la ley llegue y sancione a la gente que ha cometido actos de corrupción. Perfecto, ingeniero. Clarísimo como siempre. Ha sido muy amable. Muchas gracias por atendernos. Un gusto, Rodolfo. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Ha sido el ingeniero Richard Arce, ex congresista de la República.